Bienvenidos a la sesión 97 del seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión nuestro tema es la voz del docente como productor del conocimiento. Nuestra invitada es la doctora Mónica Villarreal, que se encuentra en Córdoba, Argentina. Nuestros dialogantes se encuentran a su vez en Colombia, Johnny Alexander Villa Ochoa y Walter Castro. Iniciemos por conocer algo del trabajo de su desempeño profesional de la doctora Mónica Villarreal. La profesora Mónica Villarreal es licenciada en Matemática, egresada de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Realizó un doctorado en Educación Matemática en la Universidad Estadual Paulista de Río Claro, en Brasil. Fue profesora de la materia de Cálculo Diferencial Integral para futuros agrónomos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En 2006, se incorporó como docente a la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba en el Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología. Actualmente, imparte los cursos de Didáctica Especial y Taller de Matemática y Metodología y Práctica de la Enseñanza en esa misma facultad. Sus líneas de investigación se centran en las problemáticas educativas asociadas con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, la modelización matemática como abordaje pedagógico y la generación de ambientes experimentales para la enseñanza de la matemática. En el año 2006, ingresó como investigadora al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Su más reciente proyecto de investigación se titula Desarrollo Profesional Docente en el marco de prácticas educativas con modelización matemática y tecnologías. Actualmente, participa como investigadora asociada del Grupo de Investigación en Informática, Otros Medios y Educación Matemática del Programa de Posgrado en Educación Matemática de la Universidad Estadual Paulista que coordina el Dr. Marcelo Borba. En 2005, junto con el Dr. Marcelo Borba, escribió el libro Humans with Media and the Reorganization of Mathematical Thinking, Information and Communication Technologies, Modeling, Experimentation and Visualization. Pues bienvenida, Mónica. Nos es grato que te encuentres en esta sesión. Tratando un tema importante, nos olvidamos luego mucho del docente como pues, uno de los agentes importantes y en donde pues también hay que poner atención en estas situaciones de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En esta ocasión nuestra sesión tendrá pues dos conexiones, una en Argentina, donde se encuentra Mónica, y la otra en Colombia, donde están nuestros dialogantes. Además tenemos también una conexión en México con el SEC Campeche, que sigue esta sesión, y bueno, pues iniciemos la parte sustancial de nuestra sesión. Adelante, Colombia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Luis, por la introducción. Y bueno, Mónica, muchísimas gracias por estar una vez más en el seminario Repensar las Matemáticas. Tanto pues para Walter como para mí es una honra estar contigo el día de hoy discutiendo algunas temáticas en relación con la formación de profesores. Ya pues previamente hemos dialogado y conocemos tu trabajo en relación con la integración de tecnologías, en relación con la modelación, y ahora pues queremos generar un diálogo alrededor del tema de la formación de profesores. ¿Quieres hablar? Hola. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes, participando nuevamente en el seminario Repensar las Matemáticas, y creo que ya démosle curso a la doctora Mónica. Bien, Mónica, entonces agradecemos también la presencia de Cristina Esteley. Sabemos que es una colega incondicional que ha trabajado en varios proyectos de investigación, entonces también bienvenida, Cristina, a esta sesión, y bueno, un gusto compartir con ambas.
queríamos comenzar nuestro diálogo en relación con el texto que está en referencia. En el texto ustedes aportan un conjunto de argumentos en favor de las narrativas en la formación de profesores. En uno de los extractos del texto, ustedes mencionan que las narraciones de los estudiantes para profesor presentan de forma clara una reflexión, una atribución de sentido a lo vivido en la práctica profesional, la transformación de las protagonistas, las narradoras, los conocimientos y aprendizajes construidos en instancias de práctica y reconfigurados en instancias de escritura y apropiación de ese texto en el que reconocen lo vivido. Frente a esas narrativas, frente a esas experiencias que ustedes reportan en el texto, nosotros tendríamos un par de preguntas. La primera de ellas tendría que ver en cómo es posible trascender el uso de las narrativas como medios de evaluación y valoración del conocimiento de los saberes de los futuros profesores para posicionarlas como herramientas para la formación de profesores. ¿Podrías, digamos, ofrecernos algunos ejemplos al respecto? Y la otra pregunta que tendríamos, que quisiéramos dialogar contigo y con Cristina, sería cuáles serían esos conocimientos de esos formadores de profesores que permita reconocer el uso de las narrativas en las prácticas de ellos como profesores y como formadores de esos futuros profesores. Bueno, respecto al tema este de trascender el uso de las narrativas como medio de evaluación, nos gustaría decir, en primer lugar, que una narrativa no se evalúa, en realidad. Que, de hecho, puede haber narrativas que sean estrictamente personales, a veces se leen públicamente y, de hecho nosotros mismos, como docentes, también producimos narrativas relacionadas con nuestras experiencias como profesores de prácticas que a veces compartimos con nuestros alumnos. Entonces, en principio no es un elemento, no es un instrumento para evaluar. Sí, de hecho, podemos a través de las narrativas escudriñarlas y utilizarlas como medios que ponen en evidencia los conocimientos que están siendo construidos por los alumnos y los sentidos que están siendo atribuidos a la experiencia que ellos viven, y las experiencias pueden ser de diferente naturaleza. Entonces, en primer lugar eso. De hecho, también en el programa de la materia esta en la cual nosotros utilizamos las narrativas, que es la metodología, observación y práctica de la enseñanza, se coloca como objetivos el hecho de reconocer la narrativa como un instrumento de reflexión sobre la práctica profesional y también el propio hecho de producir narrativas de formación en ese proceso de la práctica. Es decir, que las narrativas son también un objeto que se trata como en sí mismo en la materia. Pero al mismo tiempo esas narrativas son medios que nos permiten atender a otros objetivos que nos planteamos en la materia y los menciono brevemente para que tengan una idea de a qué nos referimos. Comprender los principios básicos de la planificación de la enseñanza y aplicarlos tanto para gestionar una clase como para desarrollar una unidad didáctica, reconocer la actividad docente como una actividad profesional en constante movimiento, tomar conciencia de la responsabilidad que le cabe al futuro docente y al docente, por supuesto, en el desarrollo de la educación y del educando, valorar la importancia del trabajo colaborativo en el desempeño de la docencia, evaluar, validar y reflexionar críticamente sobre las prácticas realizadas en aula, considerando las etapas de la práctica docente, las dificultades encontradas, los problemas y soluciones propuestas y la valoración personal de su propia experiencia. Entonces, cuando nosotros leemos las narrativas, y a esto ya nos permite entrar en la siguiente pregunta, tenemos en cuenta que estamos buscando en esas narrativas evidencias que den cuenta de estos objetivos. Es decir, se pone en evidencia en la narrativa la importancia de la planificación, se pone en evidencia en la narrativa el valor del trabajo y la importancia del trabajo en colaboración con el colega,
son críticos al momento de evaluar su propio accionar en la práctica. Es decir, es como que esas son las preguntas que les hacemos a las narrativas. Respecto de la segunda pregunta, me parece que hay una cuestión que nos permite mirar un poco de arriba, es cómo nos formamos, los que formamos a los profesores. Esa es una problemática que en realidad es bastante poco investigada, y a veces uno también se va formando autodidactamente. Y en ese camino fue que nosotros encontramos varios textos, uno de ellos que es el de Jorge La Rosa, que habla de la experiencia, que es un texto que rescata a Cristina en su tesis de doctorado. A partir de ahí es donde comenzamos a estudiar más en detalle. El grupo de Darío Fiorentini en Brasil, que hace trabajo colaborativo con docentes, toman también ese autor y esta importancia de colocar la experiencia en el centro de la formación del profesor, nos lleva entonces a leer un texto de ellos que se llama Las posibilidades formativas e investigativas de la narrativa en educación matemática, y ahí fue un poco la formación nuestra en torno a eso. ¿Qué significa escribir una narrativa? ¿Cuáles son los elementos que constituyen a una narrativa? Y en ese sentido quizás valga la pena rescatar lo que algunos autores como Clandini y Connelly, que son un poco el origen también de esto de la investigación narrativa, destacan como siendo centrales en la producción de una narrativa, que son la temporalidad, los espacios, el contexto en donde ocurren las experiencias y las interrelaciones con los actores presentes en el evento que uno quiere narrar. Entonces, creo que es importante reconocer cuáles son los elementos que constituyen una narrativa: tiempo, espacios e interrelaciones. Entender que el momento de la escritura permite generar un momento de reflexión acerca de lo que se ha vivido, de lo que el sujeto que escribe ha vivido. Y el sujeto que narra debe ser el sujeto de una experiencia en el sentido que nosotros colocamos en el texto de La Rosa. Un sujeto que es vulnerable, un sujeto que está expuesto, que es... tengo acá algunas anotaciones que me van a ayudar. Que está abierto y que es sensible. Y eso permite, en esta idea de experiencia, lograr transformación de ideas, de palabras, de sentimientos, de representaciones. La experiencia siempre es única y es personal. Nadie le puede pasar la experiencia a otro. Uno puede aprender con el otro de la experiencia, pero no puede ser transmitida. Entonces, si hubo una experiencia en ese sentido, se puede producir una narrativa. Por supuesto que también entra en juego mucho la capacidad literaria de quien escribe. Digamos, hay estudiantes que tienen narrativas muy ricas y muy jugosas y muy bien escritas, y hay otros que sin ser grandes piezas literarias también permiten poner en evidencia lo que ellos han vivido. Y para la lectura de la narrativa, nosotros como docentes, bueno, tenemos que tener, además de tener en cuenta todos estos objetivos que percibimos, lo que nosotros llamamos una sensibilidad docente, que nos permita percibir a partir de la lectura cómo se está posicionando esa persona frente a lo que le pasó y lo que le puede suceder como futuro profesor. Por otro lado, también hace falta decir que nosotros estamos con los alumnos durante un año, entonces no es solamente a través de las narrativas que podemos dar cuenta de todos esos objetivos. De hecho, se producen varias narrativas
pero el acompañamiento personalizado que hacemos de los estudiantes en las escuelas, en el momento de planificar, las entrevistas que hacemos hacia final del año, son todos elementos que nos permiten triangular un poco y ver cómo ha sido el proceso de transformación de los estudiantes a lo largo de la formación. No sé, Cristina, si vos querés agregar. Sí, desde la perspectiva docente, digamos, en realidad, porque claro, acá se entrecruzan nuestro posicionamiento como docentes y nuestra actividad como investigadores. Debo decir que son durante un año 8 horas por semana, lo cual es bastante, y además nosotros vamos haciendo recuperaciones constantes, no solamente de las narrativas escritas, sino de lo que serían narrativas orales, cuando ellos presentan lo que nosotros llamamos los guiones conjeturales, cuando uno les da un problema de matemática que lo tienen que desarmar desde la perspectiva del interior de la propia matemática que subyace en ese problema y desde la perspectiva pedagógico-didáctica, si ese problema estaría en condiciones de ser enseñado. Es decir, lo que hemos presentado en el artículo es fundamentalmente narrativas escritas, pero nosotros contamos con una gran cantidad de narrativas orales. Dice, las narrativas como método de investigación es una herramienta para recolectar datos sobre, por ejemplo, conocimiento, creencias, actitudes, y se afirma en el documento que es una base para el pensamiento reflexivo. Sin embargo, se aprecia una tendencia que intenta desvirtuar estas afirmaciones cuando se encuentran trabajos de investigación sobre narrativas que parecen ser solo historias interesantes, pero historias de eventos cotidianos de los profesores, de los cuales se concluyen verdades relativamente obvias. A partir de la respuesta que tanto la profesora Cristina como Mónica dan a las preguntas que Johnny plantea, encuentro que en esos escritos a los cuales me refiero, esos escritos adolecían de criterios para analizar esas narrativas. La pregunta la quiero modificar un poco, es, aparte de la reacción a la pregunta, que es cómo evitar que la narrativa se convierta solamente en la descripción de una historia interesante para lograr obtener de esas narrativas información o conocimiento importante respecto a conocimientos, creencias, actitudes. ¿Cuáles son los criterios que se podrían utilizar? ¿De dónde se obtienen esos criterios para analizar las narrativas? Ahora la profesora Mónica estaba mencionando algunos. Bien. En términos de investigación, una narrativa en sí misma puede no significar más que una historia o un conjunto de anécdotas. Que se digan novedades a partir de un conjunto de narrativas de profesores me parece que tiene más que ver con la experticia o falta de experticia de quien investiga que con las narrativas en sí. Por otro lado, la descalificación de la investigación narrativa viene generalmente de la mano de perspectivas positivistas de investigación que buscan generalizaciones, mientras que la investigación interpretativa, dentro de la cual se inscribe la investigación narrativa, busca mostrar particularidades. El punto es qué preguntas de investigación se plantean y cómo son usadas las narrativas para responder esas preguntas. Entiendo que, por ejemplo, las narrativas pueden ser fértiles para estudiar el conocimiento práctico del profesor o aspectos de la práctica docente que no tienen que ver con el manejo disciplinar o lo didáctico específicamente, sino, por ejemplo, con las formas de entender el trabajo docente, los modos de entender la vida de sus alumnos, las formas de resolver conflictos. En fin, las narrativas vistas desde una perspectiva de investigación son fuentes muy ricas, pero es necesario saber para qué se las usa
y cómo se las analiza. Un poco lo que decía hace un rato de tener en cuenta cuáles son los elementos que constituyen una narrativa y ver cuáles son los movimientos que realiza quien escribe la narrativa en términos de pasado, presente y futuro, en términos de temporalidad, y cómo se mueve entre el interior y lo externo, es decir, esto que La Rosa dice, salir de sí mismo y volver a sí mismo transformado luego de haber tenido una experiencia. Entonces, esas experiencias que se relatan en una narrativa son únicas e irrepetibles y por eso no se buscan generalidades, pero es necesario saber escudriñarlas y saber preguntarles. Probablemente el contenido de las narrativas puede incluir obviedades a los ojos de quien lo lee. Por ejemplo, una obviedad es que planificar es importante antes de ir a dar clases, y eso lo dicen muchos estudiantes en sus narrativas. Sin embargo, esos conocimientos no resultan obvios para los estudiantes, y que puedan expresarlo a partir de sus propias experiencias habla de su desarrollo profesional y de la atribución de sentido a lo que significa planificar, ¿no? Para dar un ejemplo. Cristina, no sé si querés. Sí, yo diría dos cuestiones que para mí son muy importantes en relación a la investigación narrativa o la investigación en la cual la narrativa es el medio esencial a través del cual yo voy a recoger datos particulares, ¿no? Por un lado, tiene que ver con, en particular en este caso, nosotros estamos centrados en formación de profesores. Entonces, tiene que haber una particularidad, visión de lo que significa la formación o el desarrollo profesional de profesores, y que esta visión particular de la cual nosotros partimos está fuertemente atravesada por esta noción de experiencia que ya avanzó Mónica. Y tanto la idea de desarrollo como la idea de experiencia son, digamos, procesos de largo plazo. Entonces, en particular, nosotros hacemos un seguimiento de 1 o 2 años, porque los alumnos que están haciendo las prácticas fueron alumnos el año anterior nuestros o de otras profesoras de didáctica de la matemática, y en ese curso también ya se iniciaron con narrativas. Es decir, nosotros hacemos un análisis, ¿no?, probablemente lo que aparece es una última narrativa, pero atrás de esa narrativa hay un seguimiento de 1 o 2 años de esa persona. Entonces, lo que pueda decir esta persona, nosotros tenemos muchísimos otros elementos para, digamos, darle una cierta validez, y no estoy usando la palabra validez en el sentido positivista, ¿no? Entonces, creo que está la pregunta, como yo la formulo, los procedimientos metodológicos y una visión teórica que tiene que ver con el sentido del desarrollo profesional atravesado por estas dos palabras, desarrollo y experiencia-sentido. Entonces, yo creo que eso es esencial. No sé si me permiten, o me permite Mónica, porque en realidad vos sos la invitada acá. Hace poco hubo en el ICME un grupo que hizo un estudio sobre los aprendizajes de los profesores en ambientes colaborativos. Y, digamos, tuve la suerte y el dolor de cabeza de participar en ese survey, y una de las cuestiones que apareció es que luego de un año y medio de estar trabajando, analizábamos los trabajos de investigación, faltaban elementos sustanciales que nos hablaran de auténticos aprendizajes. En ese momento el grupo decide pedir algunas narrativas a algunos grupos de varios sectores del mundo, y emergieron cuestiones interesantísimas que no se habían podido reflejar en los trabajos de investigación. Digamos, si bien para el survey se tomó solamente una parte de esto, esta historia de las narrativas vino a cuestionar en ese grupo los propios procedimientos de investigación de nosotros como investigadores, ¿sí? Eso
una anécdota importante, al menos me parece. ¿Para qué se usan esas narrativas? Es una pregunta obligada que tenemos que hacernos como profesores, como formadores de profesores y sobre todo pues como investigadores para poder reconocer esos movimientos que vive quien está haciendo la narrativa. Se me hace importante y quería resaltar esos aspectos porque en nuestra experiencia como profesores, en nuestra experiencia también como investigadores y algunos reportes de investigación, hemos visto ciertas dificultades, como ya lo habíamos mencionado, en el uso de las narrativas y principalmente una de ellas tiene que ver con el condicionamiento que a veces tiene quien narra frente a para quien está narrando. A veces esas narraciones podrían enmascarar algunas visiones, podrían enmascarar lo que realmente está pensando o está sintiendo quien narra para satisfacer, según él, quizás las expectativas de aquella persona que lo entrevista o aquella persona con quien está dialogando. Entonces, frente a esas realidades que a veces ocurren de que las narrativas enmascaran un poco lo que verdaderamente está sintiendo y viviendo y pensando quien está narrando, que ustedes han vivido algo al respecto, han tenido esa experiencia de pensar de que alguien que está narrando no está narrando verdaderamente lo que él siente, y si lo han reconocido, cómo poder atenderlas pues en futuros trabajos. Sí, nosotros hemos usado las narrativas principalmente como una herramienta para la formación reflexiva de profesores, pero como ya lo dijimos antes, no es la única herramienta que nos permite ver lo que los alumnos piensan, ya que los estamos acompañando a lo largo de todo un año completo en el 100% de la planificación que ellos realizan y las clases en las prácticas en las escuelas. Es decir, que no solamente contamos con lo que dicen o escriben, sino también vemos lo que hacen. Y ese acompañamiento es fundamental para poder distinguir qué cosas, en general en las narrativas no mienten, pero sí pueden no escribir ciertas cuestiones que después uno ya las viene observando y a veces las termina de confirmar en las entrevistas finales que hacemos a cada uno de los practicantes que terminan las prácticas. Un ejemplo, porque bueno, el hecho de estar preparando las respuestas me hizo volver a leer varias narrativas y es interesante contrastar como las prácticas se hacen de a dos, contrastar los relatos, las narrativas de quienes han sido pares pedagógicos en el momento de las prácticas en aula. Y hubo en particular un grupo... Exactamente el mismo caso que quería comentar Mónica. Es decir, acá vuelve a aparecer algo que ya lo comenté antes. Nuestras narrativas no son solamente escritas, hay narrativas orales que tienen que ver con las presentaciones de los alumnos, y las entrevistas están conformadas de tal manera que se transforma en una narrativa oral, ¿no? Puedo tomar dos casos, no sé si es exactamente el que quería comentar Mónica. Uno de ellos es un caso de un alumno que tenía serias dificultades para interactuar con otros compañeros y a la vez tenía una cierta visión de la matemática que yo diría de los años 70. A pesar de ser una persona muy joven, y él estaba decidido a trabajar con esa visión de la matemática basada fundamentalmente en teoría de conjuntos, así que como verán, bien antiguo para una persona muy joven, y no estaba dispuesto a modificar estas ideas para las prácticas. En una narrativa escribe una narrativa muy corta que no pone en evidencia estas cuestiones y coloca algunas dos cuestiones tal vez como para quedar bien con nosotros y poder seguir, es decir, cumplo con la tarea y a otra cosa. De hecho, entonces luego inmediatamente nosotros ya habíamos detectado esta problemática, le planteamos un problema para que lo resuelva y lo analice desde una perspectiva matemática y cómo lo trabajaría. Y en la instancia que hace el análisis de ese trabajo y explica cómo lo trabajaría, hace todo un proceso pensado fundamentalmente en teoría de conjuntos.
Entonces, para explicar un simple gráfico, él necesitaba como 3 o 4 clases antes para dar diagramas de Venn, dominio, imagen, toda una cuestión que en realidad era básica, pero no menor para alumnos de 11 años, para entrar con teoría de conjuntos. Es decir, estos aspectos que yo les digo que a nosotros, por el formato de trabajo de investigación que tenemos y el trabajo docente de seguimiento, que tiene una fuerte impronta, al menos en nuestro trabajo, nos permite validar, sí, y repito, sin pensar en la idea de la validación desde la perspectiva positivista, el convencimiento del sujeto en relación a lo que está diciendo. Y fue claro que para este alumno, tanto la experiencia didáctica como la experiencia del primer periodo no había sido una experiencia auténtica en el sentido de la Rosa, que no pudo nunca modificar y nunca pudo al final armar un conjunto de clases razonables para iniciar sus prácticas. Y hay una instancia en que según lo que los alumnos, por nuestras normativas, van preparando para sus prácticas, es que pueden iniciar las prácticas o no, y este alumno no las pudo iniciar. Y de hecho, nunca pudo formar grupo. Siempre planteó hacer el trabajo de práctica solo. Es decir, una primer narrativa que él ya venía, que le habían contado los otros compañeros, decía algo muy escueto, ¿sí? Muy escueto, en ese sentido, no mentía, pero no colocaba todo, se hizo evidente en todo su trabajo. Entonces, tenemos esos procesos o medios para validar, digamos, de alguna manera. Y otro fue lo que nos quisieron hacer ver dos alumnos que parecía que se llevaban muy bien, y ese llevarse muy bien lo pudieron sostener hasta el instante en que se les aprobó la práctica. Luego de la práctica hacemos las entrevistas, nosotros habíamos detectado problemas entre ellos y se hicieron absolutamente evidentes. Es decir, ellos habían querido dar la imagen desde la oralidad, desde algunos escritos, que el trabajo era auténticamente colaborativo y en realidad fue un esfuerzo extraordinario que tuvieron que hacer y en el medio hubo muchas peleas que trataron de ocultar, que para nosotros eran evidentes, ellos nos las querían reconocer y una vez que se aprobaron las prácticas, lo reconocieron. Es decir, son alumnos que no pudieron en todo este proceso tener una transformación auténtica en el sentido del trabajo colaborativo. Y entonces vuelvo a decir algo que me parece que tanto Mónica como yo habíamos dicho, que acá es este acompañamiento, todo este procedimiento que es muy costoso en tiempo para nosotros, pero es muy valioso para poder sostener el sentido, un auténtico sentido de la práctica de narrativa. Y bueno, al respecto, pues como le decía al comienzo, pues a nosotros también nos ha pasado que a veces los estudiantes se condicionan para presentar sus verbalizaciones, sus narrativas escritas. Mencionas, Cristina, y no sé si Mónica también quisiera ampliarlo, ser un poco escueto es un indicador de que la narrativa no es lo suficientemente sólida y que de pronto se puede estar ocultando alguna condición. Y entendí algo así como que a través de ver esas narrativas un poco escuetas y buscar otras preguntas, otros diálogos, buscar que mencionen de otro tipo de experiencias, pues se permite también, digamos, reconocer y quizás movilizar un poco esas visiones de los profesores. ¿Entendí, cierto? Sí, claro. Entonces, quisiera pedirle tanto a Cristina como a Mónica que reaccionaran frente a esta afirmación en el contexto de formación de profesores. La afirmación es esta: la investigación narrativa debe asociarse con la reflexión como actividad profesional para que el conocimiento producido en la práctica sea cuestionado y estructurado en sesiones de discusión con los colegas. De otra manera, la investigación pierde su valor formativo. En el contexto, esta es como una afirmación en el contexto de formación de
de profesores. Es decir, no basta que se narre, o tal vez no se basta que se narre o que se escriba la experiencia, pero se debe actuar sobre esa narrativa con la ayuda del profesor formador y con la ayuda de los estudiantes que participan, para que esos elementos de conocimiento que pueden estar ocultos sean resaltados tanto por los profesores que orientan el curso como por los colegas. De otra manera, pedirle a los estudiantes que escriban narrativas y no reflexionar y actuar sobre ellas, pues sería, lo pongo entre comillas, como un poco de pérdida de tiempo o simplemente hacer la tarea. Sí. Efectivamente, en el caso que comentábamos de esta narrativa escueta, en el momento de la presentación, los propios compañeros del curso les fueron haciendo más preguntas y, bueno, esta persona claramente no estaba abierta en el sentido de la rosa para receptar, y sus respuestas fueron muy cortas, decir, bueno, no lo pensé, muy evasivas, ¿no? Entonces, tanto como él como con otros alumnos, generalmente se les suele decir, bueno, ahora que has receptado todas estas reflexiones, estas preguntas, ¿no te gustaría volver a escribirlas? ¿Sí? Y en general, ahí también, no dicen que no. Y hay gente que la vuelve a escribir y que retoma todo lo trabajado y discutido de una manera maravillosa, porque efectivamente no lo pensaron, porque en una primera instancia tienen temor de mostrarse frente a sus compañeros, y en particular esta persona prácticamente no modificó. La volvió a escribir de nuevo para cumplir con la tarea, pero tuvo 2 o 3 cambios, ni siquiera cambios, ampliar algo, tomando más bien las palabras de sus compañeros, es decir, más que su propia voz, era colocar la voz del otro, y con eso también cumplía. A medida que ha pasado el tiempo, en general, luego de la primera narrativa, los alumnos ya demandan una segunda narrativa. Demandan, no sabía que era todo esto, no sabía que podía decir, no sabía que me iban a hacer estas preguntas, y cuando empiezan a dar respuestas a las preguntas, se empieza ya a reconstruir una nueva narrativa que tiene los aportes de esta visión colectiva, digamos. Sobre eso tenemos muchísimos ejemplos. Un caso muy reciente, eran 2 compañeras que eran muy amigas, y una de ellas en la narración comenta cuán mal había pasado en una situación de evaluación, y que su otra compañera no la había pasado tan mal porque era la favorita del profesor. Y bueno, lo comenta esto y lo amplía, lo primero lo escribe, después lo amplía. La compañera que estaba al lado pidió inmediatamente participar, y entonces ella dice, no, acá lo importante es decir que yo también lo pasé muy mal, porque yo me sentía muy mal que el profesor me tratara así y me apartara de mi amiga con esa cuestión. Si su compañera, que ella no lo había escrito en su narrativa, y entonces pidió, ¿puedo agregar todo esto y extenderme sobre esto en mi nueva narrativa? La cuestión que obviamente se le permitió. Pero esa nueva narrativa es factible gracias a la reflexión de su propia compañera y los aportes de los otros compañeros. Y acá empieza a aparecer este aspecto que me parece muy naturalmente en estos grupos, que es la colaboración. Creo que están dispuestos a colaborar porque las ideas que aportan son totalmente desinteresadas. No sé, Mónica, si querías ampliar algo sobre eso. No, ahora que recuperé un poquito la voz. En realidad, lo primero que quería pedirle a Walter, que lo hizo al principio, era un poco hablar un poquito más de qué era, de dónde venía esta afirmación, en qué contexto se estaba hablando, de qué actividad profesional estamos hablando. Bueno, y eso lo aclaró muy bien. Bueno, coincido plenamente con lo que colocó Cristina, porque
no solamente lo importante es hacer, si bien hay narrativas que uno las puede hacer para uno mismo, las narrativas que intentamos que se compartan en el aula, siempre tenemos que avisar antes de que esas narrativas van a ser leídas de manera pública, y eso a veces también condiciona las producciones. El hecho de poder leerlas y discutirlas es fundamental. En el caso particular de las narrativas de prácticas, a veces no lo hacemos porque es la última actividad que se hace en el curso y ya lo tomamos y las leemos solamente nosotros, pero de hecho ellos nos reclaman de poder compartirlas con sus compañeros y a veces, bueno, decidimos hacerlas públicas a través del aula virtual que tenemos en la materia en donde se comparten materiales. Pero en ese caso, por ejemplo, no se hace la discusión. Pero siempre tenemos que tener en claro lo que el uso de las narrativas en términos de una herramienta para la formación y el uso de las narrativas en términos de una herramienta de investigación. Son cosas diferentes. Y en términos de investigación, es claro que uno tiene que estar permanentemente conversando con el otro, con quien produjo la narrativa, y en ese sentido, un aspecto importante en términos de investigación es que si uno va a hacer una investigación de tipo narrativo, tiene que tener un vínculo con quien va a participar realizando las narrativas de una confianza bastante alta, para que no se produzcan, bueno, estos engaños a los cuales se refería Johnny antes y que pueden ocurrir en la investigación, pero al igual que, como decíamos, en la parte de la narrativa en procesos de formación, la importancia de utilizar y de triangular, como se dice en investigación, con diferentes fuentes es fundamental. Bueno, vamos a hacer esto. Me gustaría reaccionar diciendo entonces que podríamos uno pensar que la narrativa es una narrativa en investigación que es diferente a una narrativa cuando se utiliza en el salón de clase con profesores en formación, y es diferente a una narrativa cuando se trabaja con profesores en activo. No tanto en que la narrativa en sí sea diferente, sino en que los objetivos y las herramientas que se deben utilizar para analizar esas narrativas son diferentes, que en algún momento se pueden traslapar, pero que es conveniente establecer una diferencia. Entiendo que el análisis del discurso, cuando ustedes dos estaban hablando, se me vino la idea de análisis del discurso, podría ser invitado para ayudar a analizar las narrativas de los estudiantes, pero que el análisis del discurso debería estar orientado por un criterio de cuál es el objetivo de analizar esa narrativa. Y me pregunto si uno podría utilizar videos en los que no están involucrados los estudiantes, para que ellos reaccionaran ante esos videos y escribieran como su reacción o la relataran. Me pregunto si algo como eso podría enmarcarse dentro de la investigación o el uso de la narrativa en formación de profesores. En relación a lo que es análisis discurso, bueno, digamos, si bien ha estado más fuertemente vinculado a lo que fue mi tesis, se trabajó y tomé en ese momento como sustento teórico del trabajo de Bakhtin, ¿sí? Quien es el que habla de esta idea de la voz, ¿sí? Y habla de también estas ideas de las narraciones de los sujetos y cómo a medida que la narración se transforma el sujeto, a medida que el sujeto se transforma en la narración,
porque entra en otro, lo que él llama esferas de actividades. Es bastante complicado, pero eso estaba por lo menos en mi tesis y estamos tratando de ver cómo se va incorporando un poco más a este trabajo actual. Respecto a la otra. La otra. Bueno, con el video de... Sí, algo hemos hecho, sobre todo reacciones a videos de clases. Videos de cómo están organizadas las clases, y ahí hemos tomado en realidad unos videos de, yo diría, clases ejemplares, ¿sí? Clases ejemplares de profesores que hoy están trabajando también con nosotros en la universidad, lo cual produce un particular shock a los alumnos que vienen acostumbrados a un modelo de clase más tradicional. Y sobre eso hay una reacción. Actualmente no es algo que hemos recuperado para la investigación, pero sí ha sido un medio que nos ha permitido una reflexión para la formación. De todas formas, me parece que es importante destacar que el uso de las narrativas tiene como sujeto, como actor principal, al sujeto que escribe. Entonces, si bien yo puedo pedir una reacción en relación a lo que ven en un video de otra clase, ahí se están colocando como sujetos externos a lo que está pasando ahí. Y en realidad la narrativa, en el sentido que nosotros lo queremos trabajar, el actor principal tiene que ser el propio relator, digamos, y la experiencia tiene que ser una experiencia que lo atraviese a él. Puede ser que el hecho de ver un video de una clase ejemplar lo atraviese de alguna manera, y en ese sentido estaríamos hablando de una narrativa en donde él se coloque en el centro y cuente qué es lo que eso que vio le produjo a él. Eso sería la narrativa que yo esperaría en términos de cómo la estamos usando nosotros. De otra forma sería un relato de algo que vio, digamos, sería algo diferente, que por supuesto también se puede analizar, pero no sería una narrativa en este sentido de algo que me permite reflexionar y darle sentido a lo que me pasó a mí. No sé si se entiende la diferencia que quiero marcar. Sí, muchas gracias. Mónica y Cristina, antes de darle la palabra a las sedes que están conectadas con el seminario, yo quería hacer un comentario y formular también una pregunta en relación, sobre todo en la perspectiva del formador de profesores. Aunque en la primera y segunda pregunta ya tocamos un poco el tema, me sigo inquietando en relación con la última respuesta que nos dio Cristina sobre los estudiantes que vienen de un modelo que llamamos convencionalmente tradicional, basados en un ejercicio expositivo por parte del profesor y donde los estudiantes pues tienen un rol completamente pasivo. Cuando esos estudiantes cambian, digamos, de curso y entran en un espacio donde las narrativas son, digamos, un eje fundamental, son una herramienta fundamental, imagino, y lo digo también en parte por la experiencia, esas narrativas no son lo suficientemente robustas, no son lo suficientemente maduras. Y quisiera, en la perspectiva del formador de esos profesores, cómo ir orientando, cómo ir sugiriendo, cómo ir cambiando un poco la cultura de clase para que los estudiantes vayan haciendo narrativas cada vez mucho más profundas, mucho más auténticas, como lo hemos mencionado, y que realmente pues traigan a la voz todas esas experiencias en el sentido que ustedes lo han mencionado. Y quisiera también saber cuáles son esas principales desventajas o limitaciones que pueden tener las narrativas. Bien, hay con respecto a estos estudiantes que tienen a veces una estructura de personalidad inclusive más cerrada y poco accesible al cambio, digamos, a la transformación.
es un problema bastante complejo. No sé si nosotros lo vamos a poder resolver con 2 años de una didáctica y una práctica, porque también tiene que ver la forma en que la carrera está estructurada. Esta es una carrera dentro de una facultad de matemática con una presencia científica muy fuerte y con una manera de trabajar en las clases, en lo disciplinar, muy tradicional. Entonces, es como difícil cambiar esa cultura de los propios profesores que dictan las materias disciplinares, que yo creo que debiera ser un cambio más desde ese lugar para poder, de alguna manera, que esa transformación no se inicie en el momento en que llegan a las materias pedagógicas, sino que comiencen a verse, a reconocerse otras formas de enseñar la matemática. Eso, por un lado, digamos. Y eso creo que es bastante complejo. Sí, siempre tratamos de mostrar a veces cómo, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto sobre el uso de la modelización que hemos trabajado en varias prácticas. Desde la teoría hablamos de la modelización y mostramos ejemplos y vemos cómo se han producido clases con resultados positivos, pero siempre al momento de poner el cuerpo para trabajar con modelización en el aula, se producen los miedos, las inseguridades, y por eso decimos, bueno, en una práctica supervisada y súper acompañada, se animan, porque estamos ahí, digamos, para sostenerlos. Nada garantiza tampoco que después de haber hecho esa práctica sea algo que ellos adopten en su práctica futura. Eso tampoco tenemos cómo garantizarlo. Sí creo que sería, y ahí ya estoy manifestando un anhelo, creo que podríamos realizar trabajos que continúen con los estudiantes que se van recibiendo en términos de tener grupos que funcionen en la universidad y donde podamos ir tratando las problemáticas de la práctica y viendo cómo esos modelos un poco menos tradicionales pueden ponerse en práctica. Yo no estoy tan preocupada en que las narrativas sean jugosas, sino que las experiencias sean jugosas, porque las narrativas van a ser jugosas en términos de si las experiencias que ellos vivieron fueron importantes. Entonces, hablar de desventajas, yo puedo decir poco de las desventajas de la investigación narrativa porque nosotros no hemos realizado no hemos trabajado con investigación narrativa, hemos utilizado las narrativas en una instancia de formación que es diferente. Respondería con una obviedad, digamos, usarla para lo que corresponde, para lo que no corresponde, o sin convencimiento de su potencialidad es una desventaja, digamos, ¿no? Si no estás convencido, no lo uses. Y acá rescato las palabras de una investigadora mexicana, Mercedes Blanco, que habla sobre la investigación narrativa y dice: la llamada investigación narrativa, al igual que cualquier enfoque teórico y metodológico, será de mayor o menor utilidad dependiendo de aquello de lo cual se quiera dar cuenta. Como se ha señalado, en el texto de la autora, para abarcar los ámbitos subjetivos y sobre todo los procesos que derivan en el hacer sentido, en el dar sentido. Ese es el objetivo de la investigación narrativa. Este tipo de aproximación resultan muy convenientes. Entonces, eso en relación a la investigación. Y en relación al uso de las narrativas en la formación de profesores, puede representar una desventaja que para quien tenga dificultad para escribir, para quien piense que no resulta de utilidad y lo considere una sensiblería, por ejemplo. A nosotros, como docentes, nos ha permitido poner de manifiesto para nosotros mismos el alto nivel de complejidad que significan las prácticas para los estudiantes, la inmensa fuente de experiencia que significan
y el modo en que los estudiantes atribuyen sentido a ese periodo. Esto implica para nosotros como docentes que tenemos que hacernos cargo de la mar de sensaciones, sentimientos y situaciones complejas que hay que sortear. Es realmente una experiencia que nos atraviesa a nosotros, porque en una clase tradicional, esto que comentaba Cristina, de la evaluación, de cómo me sentí yo cuando fui evaluada, y lo que hiciste vos y lo que el profesor pensaba de vos, en general queda oculto, digamos. Y al darle la palabra al estudiante a través de esas narrativas, nos coloca a nosotros en situaciones que a veces son difíciles de sortear y que terminan en llantos, entrevistas que terminan diciendo, para mí la práctica fue una tortura con esta persona, y todo eso hay que poner el cuerpo para sostener a los alumnos y para sostenernos nosotros como docentes. Sobre esto, si me permiten, solamente agregaría algo que ya dije, que el sentido de las narrativas en general, ya sea como formación o investigadores, no está desprendido de cierta visión teórica desde la cual se trabaja. Nosotros decidimos desplazarnos de una visión de ver lo educativo desde el par teoría práctica a verlo desde el par experiencia sentido. Y eso, digamos, es un sustento importante y dispone tanto al formador como al investigador desde otro lugar. Gracias, Mónica y Cristina, por esos ejemplos, por esos comentarios, por esas visiones que nos ofrecen acerca de la experiencia como formadoras de profesores a través de las narrativas. Vamos a dar paso al siguiente segmento del seminario, que consiste en dar la palabra a las sedes que están conectadas con nosotros. Tenemos un colega aquí en Colombia y tenemos el Centro de Educación Continua Campeche. Tenemos varias preguntas formuladas. Vamos a intentar hacerlas más importantes. Una de ellas es si nos pudieran compartir qué influencia tuvieron los tutores en la manera de pensar la experiencia de los estudiantes. Y otra sería cómo influyó el proceso finalmente en la formación de los docentes o de estudiantes en el campo de las matemáticas. Si esto realmente se puede considerar como una experiencia y bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que método tradicional y el método que ustedes están proponiendo? La influencia, bueno, es mucha, porque de hecho todo lo que es la planificación que los chicos tienen que hacer para comenzar sus prácticas está totalmente supervisada por nosotros. En el momento de realizar las planificaciones, la escuela que recibe a los practicantes es quien nos indica cuál es el tema matemático que tienen que trabajar. En general las prácticas se extienden a lo largo de un mes, más o menos, con 5 módulos de 40 minutos por semana en general. Y se planifica absolutamente todo desde toda la unidad didáctica, incluida la evaluación. Hemos usado mucho lo que se llaman los guiones conjeturales para poder hacer anticipaciones de lo que ocurre en clase, es decir, no solamente decir, bueno, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, qué recursos vamos a usar, cómo vamos a distribuir eso en el tiempo, cómo se va a trabajar en el aula, sino también tratar de hacer anticipaciones de lo que va a ocurrir en el aula a través de lo que llamamos guiones conjeturales, que son de alguna manera una ficción didáctica, que como le llaman los autores, de qué es lo que puede llegar a ocurrir y cómo yo puedo reaccionar como docente frente a eso. Todo eso nosotros lo vemos permanentemente y lo vamos corrigiendo con ellos, de modo que la práctica que se realiza tiene una influencia bastante importante. De hecho, en las propias narrativas, eso también está reconocido por los estudiantes. A mí me hubiera gustado tal cosa y hicimos tal otra, y después nos dimos cuenta que eso
estuvo bien porque nosotros no sabíamos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces la influencia de nosotros como supervisores es por supuesto muy, muy alta en esa experiencia. No sé si querés decir. Sí, digamos, es inevitable la influencia. Es verdad que hacemos un esfuerzo muy importante en esos guiones conjeturales y en todo lo que ellos van escribiendo, porque todo lo que producen debe quedar escrito, todo lo que piensan hacer debe quedar escrito en estos guiones. Tratamos de respetar lo que más se puede, la voz del propio estudiante. Es decir, porque tienen estilos a veces un poco cuidados en la escritura, y bueno, se les dice, bueno, tener cuidado acá como estás usando el lenguaje en el sentido gramatical del lenguaje, y ellos, algunos lo van tomando, otros les cuesta más, y terminan tomándolo al final y lo reconocen como valioso. Y la otra es con respecto a cuando hacen propuestas, cuando trabajan definiciones, digamos, por ahí colocan definiciones que son alguna descripción muy difusa, que no tienen en cuenta todas las condiciones matemáticas que debería cumplir, digamos, por ejemplo, el hecho de ser ángulos complementarios. Entonces discutimos si eso está claro, si el otro lo puede entender, y les mostramos, yo no lo entiendo por esto y por esto. Ah, claro, es que faltaba esto que no lo comuniqué. Y todo esto se vuelve a escribir, se vuelve a revisar, y volvemos a ver y volvemos a preguntar, hasta que finalmente el guión conjetural queda completo, pero termina siendo una producción colectiva entre los estudiantes y nosotros, pero en el que nosotros nos cuidamos muchísimo de respetar la voz de ellos. No sé, en relación a la matemática hay muchísima discusión, hay muchísima reflexión. Un problema que tuve ahora muy recientemente, hace unos días, eran unas alumnas que tenían que enseñar fracciones, y la profesora del curso quería entrar con fracciones desde el sentido parte-todo, no la fracción como una representación del número racional. Y las alumnas primero lo tomaron como parte-todo, entonces yo les empecé a hacer algunas preguntas y para decir, a ver, ¿cuánto contribuía esto y hasta dónde nos acotaba el trabajo matemático posterior con los estudiantes cuando lo aparto de la fracción como número racional? Estas alumnas solas se pusieron a estudiar sobre la fracción como número racional y la diferencia entre presentarlo y trabajarlo solo como parte todo o como número racional. ¿Qué posibilitaba uno y qué impedía ese parte todo? ¿Y qué posibilitaba el otro y qué impedía? Eso después lo presentaron al resto de sus compañeras porque nos pareció muy relevante, y entonces algunos grupos de compañeros dijeron, ah, y ahora entiendo el error que tenía una alumna que yo le estaba ayudando, una alumna muy jovencita, porque no reconocía al 1 medio como un número, lo reconocía como una representación. Entonces, el caso al que hacía referencia de la alumna más joven que ella estaba preparando, tenía que resolver una ecuación y verificar que x igual a 1 medio era solución. Y no sabía qué hacer, porque para ella no era un número, sino era un dibujo del numerito de arriba, la rayita y el numerito de abajo. Y entonces a esas alumnas dijeron, claro, porque a esta niña nunca le enseñaron que esto es un número, ¿sí? Esto los doy como un ejemplo de una reflexión que viene de estas narrativas escritas y que se lleva luego a una narrativa oral, que son escuchadas por sus compañeras y se produce esta reflexión abierta entre todos, y finalmente se toma una decisión para el guión conjetural final. No sé, Mónica, si querías decir algo. No entendí bien lo del tradicional y el otro método. Sí, no sé si entendimos bien lo referido a esto de lo tradicional, pero creo poder decir que muchos chicos quieren empezar sus prácticas diciendo, a ver, el tema que tengo que dar es poliedros. Bueno, voy a definir lo que es un poliedro,
voy a mostrar ejemplos de poliedro, voy a reconocer qué cuerpos son poliedros. Y eso, que es una estructura más o menos clásica y tradicional en su formación en la facultad, ya no va, digamos, para lo que nosotros pretendemos, digamos, en una práctica. ¿Cómo definir lo que es un poliedro? Hay que trabajar desde otro lugar. La definición no es lo primero. La definición puede ser algo que se construya en el aula. ¿Y cómo la voy a construir? Entonces, es un poco invertir eso, sacarlos de ese espacio, de ese lugar común de definición, ejemplo, ejercicio, o teoría, ejemplo, ejercicios, al cual están acostumbrados. Entonces, empezamos con una actividad que los ponga, que coloque el centro en el alumno que tengo al frente, no en mí escribiendo la definición en el frente. Entonces, siempre queremos que las prácticas tengan un nivel de innovación y de subversión en ese sentido. Y por otro lado, una cuestión que por supuesto es fundamental es, a ver, en esta institución, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué recursos tengo y puedo usarlos y debo usarlos? ¿Y qué recursos, y cuáles son los recursos con los cuales no cuento, digamos? Entonces, si en una escuela hay computadoras disponibles para trabajar en el aula, pues se va a usar eso. Si no hay, bueno, veremos otro modo, pero a veces, bueno, un ejemplo el cual ya comentó Cristina, de un estudiante que era bastante tradicional, tampoco quería usar tecnologías, porque él nunca había usado tecnologías, nunca le habían enseñado, y él lo mismo había aprendido en matemáticas. Entonces, bueno, cómo trabajar con eso y colocarlos en situación de que ellos pueden aprender matemáticas con las tecnologías. Por ejemplo, digo, para dar algunos ejemplos. Lo último que diría acá, en este trabajo que comentaba Mónica, digamos, uno va recurriendo a esto y que acá tienen valor las narrativas, es la creación de sentido, ¿sí? Entonces digo, bueno, cuando vos estabas estudiando esto, ¿qué sentido le atribuías? ¿Qué sentido crees que le va a atribuir a este alumno a la definición? ¿Qué sentido crees que le va a atribuir a esto? Entonces, esa idea del sentido que viene impregnando de todo el trabajo es un recurso muy importante para hacer repensar las prácticas. Vamos a dar paso a un colega que se encuentra conectado aquí en la sede de Colombia. Buenas tardes, profesoras y todos los participantes del seminario. Yo quisiera preguntarles si dentro del trabajo que han elaborado alrededor de las narrativas, le han dado la posibilidad a los estudiantes en algún momento de elaborar narrativas anónimas donde de alguna manera puedan expresar las sensibilidades y las interacciones entre los tutores, los estudiantes y el proceso de modelación que desarrollaron. Narrativas anónimas, no. Nunca hemos realizado, porque me parece que también le quitaría justamente la impronta que tiene la narrativa, que es contar mi experiencia, o sea, estaría dejando de lado el sujeto. Entonces, nunca son anónimas. A veces sí hay, cuando realizamos las entrevistas, que son entrevistas que se realizan al final de la práctica, sí solemos hacer que haya al menos otra persona, además de quien fue el tutor, que puede preguntar y el tutor solamente escucha. Y en esas narrativas, en esas entrevistas, ¿Qué son narrativas? Que son narrativas orales, suelen aparecer algunas cuestiones vinculadas con los tutores. Pero bueno, también se da a veces que el que es responsable máximo, digamos, de la materia, suele recibir comentarios de los tutores, a veces en términos y de los supervisores, a veces en términos de queja, pero en realidad lo que uno trata de hacer es siempre que la persona
a la cual se le tiene que hacer una crítica esté presente, digamos, que no sea el corre ve y dile, digamos, o el chusmerío o acusar a alguien. Entonces siempre tratamos de que estén todos los involucrados para tratar esas situaciones. Solamente agregaría que en particular estas narrativas que se convierten en narrativas orales, ¿no? Que son las entrevistas estas, donde pueden, digamos, las preguntas se les hace sumamente amplia, grande, y aparecen, si hubo conflictos con tutores o supervisores, aparecen. A esa altura ya han ganado la confianza en nosotros, en el supervisor y en el equipo de trabajo, como para saber que pueden decir lo que mejor les parezca con un grado de respeto, ¿sí? No obstante eso, lo pueden llegar a decir incluso de su compañero de práctica. Entonces, ya se llega a una instancia de confianza importante. Bien, pasamos ahora a la siguiente sesión y vamos a leer algunas preguntas de los colegas que han sido propuestas en el foro. Voy a permitirme leer la pregunta de la colega María Eugenia Ramírez Solís, quien está en México. ¿Cómo podríamos generar reflexiones que no se queden en el plano superficial? ¿Cómo afirmar que son los alumnos los que no están interesados en aprender, o que es el sistema educativo con programas saturados de información que no permiten profundizar conocimientos o desarrollar habilidades, o que ya no hay nada que mejorar? Es decir, ¿cómo generar reflexiones que vayan más allá de que le echamos la culpa a los alumnos o al sistema, o indicamos que ya no es posible desarrollar habilidades, que no hay nada que mejorar? Bueno, ¿cómo no quedarse en el plano de lo superficial frente a ciertas afirmaciones que a veces no tienen sustento? Bueno, en realidad siempre está la cuestión esta de justifique su respuesta. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Cuáles son las evidencias que me dicen o que me están mostrando que los alumnos no aprenden porque no tienen ganas o porque son vagos? ¿De dónde saco eso, digamos? Entonces, siempre pedimos que la reflexión sea fundamentada. Eso es una cuestión muy importante. Y eso de alguna manera nos hace salir del plano de opino esto, pero no lo puedo justificar, eso no vale. Y la segunda pregunta era en qué momentos del desarrollo profesional usar las narrativas. Nosotros las usamos desde el comienzo, digamos. Es más, el primer día de clases se produce la primera narrativa cuya consigna es cuéntenos cómo fue su ingreso a la carrera, por qué eligió ser profesor de matemática y qué expectativas tiene en relación a la carrera. Eso es el primer día de clases. Sin saber ni siquiera lo que es una narrativa. Les decimos, escriban. Les estamos pidiendo que escriban algo de lo que saben, de ellos mismos, digamos. Después hablamos de cuáles son los elementos de una narrativa. Podemos ver quiénes son aparecen personajes, otras personas involucradas. Aparece la madre, el padre, un profesor, un tío que es docente y que lo influenció. Entonces comienzan a aparecer personajes, aparecen lugares, la escuela, la casa, la calle, aparece el juego del pasado, presente, futuro, es decir, la temporalidad. Y entonces a partir de las propias narrativas de ellos podemos introducir cuáles son los elementos que constituyen una narrativa y, por supuesto, después pueden mejorarlas. Y por supuesto que en términos de la reflexión, a medida que pasa el tiempo y que va avanzando el desarrollo de la materia, hay por supuesto elementos que están siendo discutidos. Comenzamos a discutir qué es la modelización, por ejemplo,
qué significa usar tecnologías en una clase de matemática, qué posición epistemológica tomo frente a la presencia de la tecnología, y eso, por supuesto, se va reflejando en los escritos que ellos van produciendo y en el momento de la narrativa final de las prácticas se van recuperando todos esos elementos, es decir, que de hecho hay un marco de referencia para reflexionar y para que está de alguna manera también atravesando la experiencia de cada uno y que aparece en las narrativas. Entonces ese marco de referencia es justamente lo que se ha ido trabajando a lo largo del curso de metodología y también se rescata lo que se ha trabajado en el curso de didáctica. Estaría bien ahí. Bueno, muy bien, Mónica. Cristina, se nos está agotando ya el tiempo de la sesión. En el foro han quedado otros tantas preguntas de Óscar Guerrero de la Universidad de los Andes en Venezuela, de Carmen Cubillas, de Martín Tamayo, de Noemí Lara de la Universidad de Querétaro y de otros colegas que han estado interesados pues, en la temática, y con certeza que a lo largo de estas semanas nos estarán llegando otras preguntas. Les pediríamos a ustedes que en la medida de sus posibilidades pues ingresen al foro que está colocado en el blog del Seminario Repensar las Matemáticas y nos colaboren pues con sus apreciaciones, con sus respuestas a las preguntas que allí se han venido planteando. Una vez más, pues muchísimas gracias por su disposición, por estar con nosotros, por compartir sus experiencias, por abrir un poco el debate frente a esta temática de las narrativas. Quisiéramos que antes de cerrar ustedes nos dieran algún comentario final, algunas indicaciones, algunas valoraciones frente al trabajo que hemos desarrollado hoy y sobre su participación en el seminario. Bueno, yo esta es la segunda vez que estoy, así que un poco más relajada. Me parece que los seminarios son una experiencia para quienes tenemos que preparar y, bueno, escuchar lo que nos quieren preparar. Sí, al parecer perdimos un poco la conexión con Argentina. Espero que en la brevedad podamos hacerlo. Lo que nos han estado comentando, lo que se ha estado discutiendo en esta sesión es pues un recurso importante, relevante, que desgraciadamente no podemos utilizarlo como ellos nos lo han descrito allá en Argentina, dado que carecemos nosotros de esta formación profesional para docentes en los niveles de bachillerato y superior. Nos queda en México, desde luego, esto de las narrativas como un recurso para profesores en activo, y es un tema que seguramente vale la pena discutir y que pues el foro que tenemos para esta sesión pues es un espacio adecuado para ello. Agradecemos que la participación en Argentina de nuestras invitadas, no fue una, fueron dos, hayan sido explícitas, suficientemente explícitas creo como para que tengamos una mejor idea de esta situación, de esta perspectiva de las narrativas, que no es simplemente pedir una, digamos, descripción de lo que se vivió, lo que se sintió ante ciertas situaciones o ciertas exigencias en su formación, sino algo más profundo que nos permite entender mejor lo que está implícito en la formación de profesores, algo que particularmente ahora con las exigencias que se tienen, de nuevos desafíos, de pues, nuevas responsabilidades que tenemos ahora los docentes, resultan un medio adecuado para conocer estas situaciones, estos conflictos que se viven, que resultan relevantes para pues, obtener un mejor desempeño. Bueno, no sé si finalmente podamos tener esta comunicación, pero si no, te pediría, Johnny, que nos hicieras algún comentario breve sobre esta sesión. Hola, José Luis. Pues yo les quería comentar a las colegas Cristina y Mónica
que relacionado con la narrativa está el poder de la palabra. La palabra y la explicación de nuestras colegas Cristina y Mónica hacen mucho más que una lectura juiciosa y cuidadosa de los documentos. Hay unas ideas importantes que se narran y que aclaran tremendamente las dudas que algunos de nosotros teníamos cuando abordamos con mucho ánimo la lectura de los documentos. Pues ya tenemos a nuestras colegas de regreso y entonces les damos paso para que hagan sus comentarios. Creo en particular respecto del tema de las narrativas, del uso de las narrativas, que es algo que está tomando vuelo recién ahora, quizás en la educación matemática. En las ciencias sociales ya es más común, ya hace tiempo que se utiliza, tampoco tanto, digamos, pero para nosotros es algo que todavía estamos estudiando, ¿no? Y creo que tiene potencial. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes y a Mónica que me invitó medio muy encima, y bueno, y a ustedes que hayan tenido la capacidad de receptar un poco mi presencia que no estaba prevista. Eso es lo primero que quiero hacer. Bueno, estos seminarios definitivamente son para mí altamente productivos. Hacemos presentes estas narrativas que muestran el detrás de escena, ¿sí? El detrás de escena del trabajo de los formadores de profesores y el trabajo de investigadores que deciden llevar adelante un paradigma de trabajo no tan difundido. Diría en Clandidin y Conley que en realidad estamos narrando otra narración. Muchísimas gracias a todos por estar siguiendo el seminario, a ustedes dos en particular, pues por todos los conocimientos y por todas las ampliaciones a las lecturas que hicimos del documento, y a los colegas del seminario Repensar, pues les cedemos la palabra para que hagan el cierre oficial. Pues gracias de nuevo a Colombia, gracias a Argentina por esta sesión. Y bueno, pues nos resta invitar para la siguiente sesión, la número 98, con el tema Modelación en la enseñanza, el problema del peso del hospital. Nuestra invitada en este caso es la doctora Kathleen Pinot de la Escuela de Tecnología Superior de Quebec, Canadá. Y como ya lo dijo Johnny, pues está el foro de esta sesión para que podamos ampliar justamente la discusión y pues enriquecerla, redondearla. Muchas gracias.